de esta tarde, sino antes orar y darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, Señor, en tus misericordias, Señor. Tú las muestras, Señor, cada mañana, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos que ya tuvieron bien a conectarse, Señor, para tener este tiempo de devocional. Bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, que tú seas, Señor, en cada uno de los que vamos a escuchar este devocional. Gracias porque tú has sido fiel, Señor, y poderoso, Señor, porque tú nos sigues hablando a través de tu palabra, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos, Señor, hijos obedientes, Señor, que cumplamos, Señor, con los mandatos, Señor, que cumplamos, Señor, con tu palabra, Señor, que no tan solo seamos oidores, Señor, olvidados, sino hacedores de tu palabra, Señor, porque es importante, Señor, que lo que escuchemos, lo que leamos, Señor, de tu palabra, Señor, lo apliquemos en nuestras vidas, Señor, en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Padre, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú seas, Señor, usando la vida de Lucero, Padre Santo, quien es el que va a compartir esta tarde, Señor, este devocional. Usa su vida, Señor, que tu Santo Espíritu sea con ella, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Sé tú bendiciéndola, Señor. Y gracias, Padre, porque sé que tú usarás su vida, Señor, para compartir tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor. Nos gozamos, Señor, y te damos gracias por ello, Señor. Háblanos, Señor, y que tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, nos siga transformando, nos siga consolando, que nos siga exhortando, Señor, a fin de que seamos preparados, Señor, para toda buena obra, Señor, y que sigamos siendo perfeccionados a través de tu poderosa palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues en esta tarde el devocional lleva por nombre Atendiendo el llamado de Dios y le voy a dar paso a nuestra hermanita Lucero. Por favor, Luz. No te escuchas. ¿Ya me escuchan? Ya, Listo. listo. Buenas tardes, hermanitas. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos acompañan en esta tarde. Y bueno, el devocional de la semana pasada tenía como título No huyas a tu llamado. Y hoy quiero dar una especie de continuidad a ese tema. Y es por eso que el devocional de hoy tiene como título Atendiendo al llamado de Dios. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos habla Dios por medio de su palabra. Quisiera pedirle a mi tía Delphi si nos puede leer segunda de Pedro 1, del 3 al 11. Amén, dice su palabra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues es magnífica esta palabra, ¿no? Porque nos habla de que Dios nos tiene preparado para algo especial. Durante la vida terrenal de Jesús, vivió con sus discípulos, les mostró el poder, su autoridad, les enseñó a orar, les dijo que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
En Mateo 14:19 nos dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. El llamado de Dios en nuestra vida comienza con una invitación. Jesús, cuando empezó su ministerio, vio a hombres quienes les pidió que lo siguieran, que fueran con él a pescar hombres y ayudar a otras personas a reconocer a Jesús como como su Señor y Salvador. Jesús hizo ministerios junto con sus discípulos de forma que ellos podrían emular su compasión, su perdón, su autoridad y muchas cosas más para que el mundo viera cómo es Dios. A todos nosotros, Jesús nos extiende la misma invitación de seguirlo, de aprender de él, ahora a través de su palabra, de cómo él amó a la gente, cómo sirvió a los demás y cómo enseñó con autoridad. Jesús te invita a que lo sigas y mientras más de cerca lo haces, podrás experimentar una comunión con Dios extraordinaria y podrás ver a Jesús hacer milagros así como sus discípulos lo vieron en persona. Mateo 28:19 también nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También el llamado de Dios para todos nosotros es ayudar a cumplir esa gran comisión. Jesús nos pide que vayamos y hagamos discípulos. Ahora nos toca a nosotros ir a compartir el evangelio con otros. Esas buenas noticias que trajo gozo, que nos ha traído libertad, que nos ha traído alegría, que nos dice que Jesús es nuestro Salvador. Cada uno de nosotros, Jesús nos pide que hagamos discípulos, es decir, que la gente no solo escuche o se convierta, sino que crezca en fe de tal forma que madure a la imagen de Jesús y pueda hacer lo mismo con otros. Entonces, de esa forma sencilla, Jesús nos llama a todos a seguirle, a ser discípulos. Hay muchas otras cosas que podemos decir, pero creo que estas dos son muy importantes y fundamentales para nosotros como creyentes. El llamado de Dios es una situación, es ese momento en el que Dios interrumpe el rumbo natural de nuestra vida para decirte, no se trata de ver lo que tú quieres hacer en tu vida, sino de lo que yo quiero para la tuya. El llamado de Dios es ese acontecimiento en el que el Señor te toma para cambiar tu historia, te toma para cambiar la historia de tu familia, la historia de tus generaciones y decirnos que eso para lo que nosotros creemos que nacimos no es nada comparado para lo que Dios nos quiere usar. Cuando Dios te llama, lo hace porque tiene un plan, tal vez para el que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y podemos decir, pero ¿cuál es? Yo siento que no soy capaz, siento que no lo puedo realizar. Y lo vemos hace 8 días, lo veíamos en el caso de Job, cuando intentó huir de la presencia de Dios para no cumplir su llamado. Y esto pasó hoy con mi vida, hermanos. Quiero compartirles que esto pasó hoy con mi vida cuando me invitaron a compartir este devocional. Yo decía, no soy capaz, no tengo las habilidades, no tengo la facilidad de palabra, no estoy preparada. Y una serie de cosas que en lugar de impulsarme, me hacían retroceder y llevar a posponerlo porque sentía miedo. Pero hoy podemos ver que tenemos un llamado de parte de Dios para nuestra vida. Dios está buscando una generación que responda a ese llamado y que le diga, Señor, heme aquí. Heme aquí, envíame a mí para lo cual yo nací. Yo quiero prepararme, yo quiero responder a tu llamado. Quizá puedes estar pensando o puede estar pasando por tu mente, pero ¿cómo puedo responder a ese llamado? Y para eso quiero compartirles 3 puntos principales
para atender a ese llamado de Dios. Y el primero es con una vida recta. Y quisiera pedirle nuevamente a mi tía que si nos puede leer segunda de Pedro 1:5. Amén. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento. Amén. Y nos preguntamos, ¿qué es una vida recta? Una vida recta es la que ha entendido que el mayor esfuerzo en el que nosotros tenemos que concentrar nuestra vida es en hacer las cosas de manera correcta. A veces nos enfocamos, nos esforzamos por agradar al hombre. A veces nos esforzamos por agradar a los demás. A veces nos esforzamos por quedar bien con nuestros amigos, por quedar bien hasta con nuestra propia pareja, ¿no? O simplemente por satisfacer los deseos de nuestra carne. Pero todo cambió cuando nos empezamos a esforzar al máximo por hacer las cosas de manera correcta. Y cuando lo hacemos, podremos vivir tranquilamente y en paz. Cuando hacemos las cosas bien, no nos tenemos que esconder. Cuando hacemos las cosas de manera correcta, Dios hace que todo contribuya a nuestro favor. Pero a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y tenemos que escondernos y vivir de tal forma que nadie descubra lo que el pecado le está haciendo a nuestra vida, lo que el pecado está destruyendo en secreto. Y podemos llevarlo en algunos casos, ¿no? Podemos poner, por decir, la vida de los hombres en su trabajo, pues muchas veces están con el afán de decir, el dinero no me alcanza, los recursos o el sueldo que me proporcionan no me alcanza, ¿no? Y ven situaciones y se colocan en situaciones deshonestas y, y no sé, empiezan a sustraer cosas de su trabajo para venderlas, pues para tener una remuneración mayor, ¿no? Y Dios nos dice que cuando hacemos las cosas de manera correcta, Él se transforma en el patrocinador de nuestros sueños, en el patrocinador de nuestras necesidades. Si nosotros confiamos en Él, Él se convierte en ese sustento. Cuando hacemos las cosas correctas, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos mucho. Cuando hay obediencia, y donde hay obediencia, Dios abre los cielos delante de nosotros. Donde hay obediencia, Dios abre puertas delante de nosotros. Podemos decir, es que yo no tengo el conocimiento, es que yo no tengo lo que otros tienen, no tuve las oportunidades que otros tienen. Pero hoy el Señor dice, si tienes obediencia, prepárate. Prepárate porque vas a tener, si tú tienes una vida recta, Dios bendice a esas vidas. Una vida recta, Dios también la levanta. Hermanos, Dios nos invita a obedecer y que vivamos en rectitud. Como punto número 2, para responder a ese llamado, nos dice que necesitamos una vida formada. Y quiero pedirle a mi tía si nos lee, por favor, segunda de Pedro 1:6. Amén. Dice, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Amén. Amén. La formación es algo que nosotros debemos buscar siempre. Y podemos preguntarnos, ¿qué es la formación? La formación es ese proceso mediante el cual Dios empieza a quitarnos todo lo malo y a desarrollar en nosotros lo bueno. La formación de Dios es algo que nosotros debemos anhelar, pero también es algo que nosotros tenemos que valorar. Cuando Dios va a hacer algo con alguien, primero lo forma. Y quiero repetirte esto, hermano. Cuando Dios va a hacer algo con alguien, primero necesitamos de una formación. ¿Y por qué razón? Porque en la formación tú desarrollas el carácter para poder resistir
lo que Dios va a hacer a través de tu vida. En la formación, Dios va a valerse de experiencias, tal vez para que nosotros, tal vez experiencias en las que en nosotros ha sido dolorosas, para desarrollar en nosotros un carácter que nos va a servir para toda la vida, no solamente para un momento, nos va a servir para toda la vida. En la formación, quizá tú dices, ¿por qué estoy viviendo esto, Señor? Si no lo entiendo. ¿Por qué tuve que atravesar esta situación, Señor? Si no, si es muy difícil para mí. Al que Dios forma es a aquel que en medio de su dolor, Él lo levanta y le dice, no te preocupes, hijo. Lo que hoy sembraste con lágrimas, mañana lo vas a recoger con alegría. Lo que hoy estás viviendo como una temporada de adversidad, hoy lo voy a usar como una temporada de formación para ti. Lo que para nosotros puede ser doloroso, Dios dijo, en esta formación te voy a afilar, te voy a pulir, te voy a transformar en lo que yo he diseñado para ti. Nosotros podemos decir que nuestro futuro está en otro lado, pero Dios tiene asegurado nuestro verdadero futuro, hermanos. Y Dios dice, tengo que formarte para ese futuro. Hay muchas personas que creen que nacieron para bendecir al mundo a través de algo político, a través de algo profesional, por medio de sus trabajos, por medio de sus carreras, pero tal vez nos ha escogido para impactar al mundo y bendecirlo, bendecir esta tierra por medio de su bendito evangelio. El llamado de Dios va a ser que la formación te conecte con un lugar que tú jamás imaginaste, que para otras cosas grandes naciste. Pero antes de llegar a lo grande, tenemos que ser formados, hermanos, por el más grande que es Dios. Tenemos que ser transformados. Sin esa transformación, no podemos atender a ese llamado, hermanos. Hoy te digo, hermano, no rechaces la formación, no te rehúses a ser formado. La formación nos instruye, la formación nos pule nuestros corazones. Y hay gente que cree que la formación es algo que Dios hizo en el pasado y ya no lo va a hacer más. Y déjame decirte que no, hermanito. Dios sigue trabajando en nosotros. Dios no nos deja de formar. Siempre va a seguir trabajando en nosotros, siempre nos va a formar. Porque cada vez que Dios va a llevar te va a llevar a una nueva temporada, Él nos pule, Él nos forma, Él nos capacita. Dios sabrá qué usar para formarnos, pero todos los procesos de formación inician con situaciones incómodas, ¿verdad? Todos los procesos de formación inician con cosas que quizá no entendemos. Y era lo que me pasaba a mí. Yo no entendía, sentía que no era capaz, ¿no? Todos los procesos de formación inician con cosas que a la mente humana son incomprensibles. Cuando Dios nos forma, es porque Él nos va a conectar con nuestro llamado y nuestro llamado es más grande que nuestro dolor, hermanos. Nuestro llamado es más grande que nuestra falta, nuestro faltante, nuestra necesidad. Es más grande que nuestras heridas. Nuestro llamado es más grande que una historia de pecado y de errores. Nuestro llamado nos va a conectar con el plan eterno de Dios para nosotros en esta tierra. El punto número 3, para responder a ese llamado, lo encontramos en segunda de Pedro 1:7 y es con una vida que ama. Y por favor, tía, ¿me podría apoyar Sí. con ese versículo, por favor? Dice, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Amén. Si algo va a hacer que nuestro llamado crezca, hermanitos, si algo va a hacer que Dios te conecte con su propósito eterno, es que aprendamos a vivir una vida de amor.
Y te puedes preguntar, ¿y de amor a quién? De amor a Dios, hermano, de amor al prójimo. No podemos estar en contienda con nuestros hermanos, no podemos estar en contienda con nuestro prójimo mientras no aprendamos a enamorarnos del Señor y lo pongamos en el centro y en el primer lugar de nuestra vida. No vamos a poder responder con fuerza el llamado de Dios. El amor es algo que nos ayuda a sostener el amor. El amor es algo que nos ayuda a fortalecernos. Es algo que nos ayuda a aferrarte a la asignación que Dios nos dio y dar ese valor que tiene. Cuando amas, cuidas, ¿verdad? Cuando amas, agradeces. Cuando amas, valoras. Cuando amas, tratas las cosas de manera muy diferente. Pero podemos ver que esta generación ha puesto lugares altos en su vida a amar más la gloria terrenal que la gloria de nuestro Señor. Ha amado más el reconocimiento de esta tierra que el reconocimiento de Dios. Tenemos que aprender a encontrar nuestra validación en el amor de Dios, hermanos, y no en el de la gente. Porque si tú vas a esperar que sea la gente la que te valide, nos vamos a caer, hermanos. Nos vamos a derrumbar. El día que no tengamos eh, la ayuda de la gente, el día que no tengamos lo que esperábamos de la gente, ese día vamos a sentir que nuestra vida no vale nada. Aprendamos a poner nuestro soporte en el amor de Dios y toda nuestra vida va a cambiar. Cada vez que sientes que no tienes fuerzas y te soportas en gente que no puede ni con su propia vida y has hecho que tu soporte sea personas que no pueden ni con ellos mismos, tú quieres que puedan contigo y eso va a ser imposible. Pero el problema es que cuando tú haces que tu centro y tu eje sea en alguien más, vamos a caer. Esas mismas personas te van a dejar caer. Vas a sentir que todo aquello que amaste, que todo aquello en lo que depositaste tu amor, tu confianza, tu fuerza, sencillamente no va a servir de nada, hermanos. El problema no es nuestro amor, sino que lo colocamos en el soporte equivocado. Y por eso, cuando se cierra esa puerta o se va una persona en la que nos apoyamos, sentimos que nuestra vida se derrumba, sentimos que nuestra vida no sirve para nada y pues nos desanimamos, ¿verdad? Y quiero decirte que cuando tu soporte es Dios, en el momento de flaqueza, Dios no te va a dejar caer, hermano. Cuando tu soporte es Dios, Él es el centro de tu vida. En tus momentos difíciles, te dice, no te preocupes, hijo. Yo sé que tú estás dolido, pero yo te voy a levantar otra vez. Y puedes decir, Señor, siento que no puedo. Y Él dice, tranquilo, hijo, yo puedo. Dice su palabra en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero ¿sabes cuál es la clave, hermano? Que en el lugar de poner tu confianza en alguien que no puede sostenerte, te soportes en el que puede. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y dile, yo quiero que seas lo más importante en mi vida. El que ama a Dios le da el primer lugar al Señor, va a conectarse con su propósito eterno. No podemos soportarnos en cosas indebidas. La generación de hoy se está recargando en cosas que no tienen sentido y se está olvidando de lo más importante. No es tu profesión, ni cuánto ganes, ni el puesto que ocupes en tu trabajo.
lo más importante es cuánto amas a Dios y cuál es el lugar que le debes de dar. Y pues para finalizar, hermanos, este pequeño devocional, quiero dejarte con unas preguntas para reflexionar. ¿Estás atendiendo al llamado de Dios o al llamado del hombre? ¿Estoy viviendo una vida en rectitud? ¿Estoy permitiendo que Dios me forme? ¿Tengo una vida en amor? Y bueno, sé que fue pequeño el devocional y espero que haya sido de bendición para sus vidas como lo fue para la mía. Y pues le doy muchas gracias a Dios que me permitió, que ha usado mi vida por medio de este devocional, porque les digo así, hermanos, debemos de atender el llamado que Dios nos está haciendo. Todos tenemos un llamado, hermanos. No, unos cuantos tienen un llamado específico y eso lo entendemos, pero todos, hermanos, tenemos un llamado. Y quiero pedirte hoy en esta tarde que atiendas tu llamado, Señor. El Señor te pide en esta tarde que atiendas tu llamado, que va a ser de bendición para tu vida, que Él te va a poner en el lugar correcto, que Él te va a bendecir, que Él te va a sustentar, que Él te va a transformar. Déjate transformar, hermano. Deja que seas transformado de que tu vida sea impactada como jamás nunca va a ser impactada. Solamente ese impacto te lo va a poder dar Dios. Muchas gracias y quiero pedirle por favor a, a mi tío Gus si nos apoya con la oración para despedirnos. Claro que sí. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das, Señor, las herramientas, Señor, para poder capacitarnos, Padre. Y ciertamente, Señor, muchas veces, Señor, no hacemos caso a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, pero necesitamos formarnos, Señor. Necesitamos el discipulado, necesitamos instruirnos en tu palabra, Señor. Necesitamos congregarnos, Señor. Y como decía hoy Lucero, Señor, pero sobre todo eso necesitamos tu amor, Señor, que abarca todo, Padre, y que perdona todo, Señor. Ayúdanos a amarnos, Señor, como hoy nos dijiste por medio de este devocional, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponernos, Señor, como fundamento a nuestro Señor Jesucristo, Señor, que es el amor en carne, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de servirte, Señor, y gracias, Señor, por Lucero, Señor, que le has dado la oportunidad de compartir, Señor, y que no sea la única ni la última, Señor, sino que sean muchas, Padre, que tú le tienes a ella, Padre. En el nombre de Jesús la bendecimos y bendecimos a cada familia, Señor, que puede ver el devocional, Señor, ahí donde está sentada, Señor, o cuando lo vea por las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús nos despedimos, Señor, y te damos la honra y te damos la gloria, Señor. Amén. 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 Pues Dios les bendiga. Gracias, gracias, Lucerito. Bendiciones. Bendiciones a Bendiciones, todos. Buenas hermanitos. tardes. Dios les Bonita guarde. tarde. Bendiciones. Igualmente. Dios les